Vengo de una familia católica, viví con mi mamá y mis 2 hermanas hasta que me casé. Mi papá se fue de la casa cuando yo tenía más o menos 4 años. Yo desde muy pequeña fui una persona que creía que merecía todo. Gracias. Y me enfoco en eso, ¿verdad? Porque es impresionante cómo ese pensamiento me llevó por otros caminos, ¿verdad? Yo siempre le exigía mucho a mi mamá que me diera siempre lo mejor. Perdón. Y si hacía algo que no me gustaba, yo alegaba mucho, me enojaba y era muy grosera con ella. Lastimosamente, mi comportamiento pues no solo la lastimó a ella, sino a mis hermanas también. Crecí sin saber lo que era el perdón. Yo no sabía pedir perdón y mucho menos perdonar. Yo me creía perfecta, buena, con el derecho de juzgar a todos, y si alguien me lastimaba guardaba mucho rencor. Y recuerdo que en mi mente yo siempre decía que quien me dañara, yo lo iba a dañar más fuerte. El enojo fue otra característica que me distinguía. Yo incluso me sentía bien de enojarme y decía que me gustaba ser enojada. No tenía idea de lo que eso significaba. Pasaba meses sin dirigirle la palabra a la persona con la que me molestaba, y como me creía superior, me sentía orgullosa de esa actitud. No tenía la humildad para reconocer que yo estaba mal. Más adelante, cuando yo ya era adolescente, creía que lo más importante era mi físico. Le dedicaba mucho tiempo a ir al gimnasio, a ver programas para vestirse bien, a escuchar los comentarios de la gente respecto a cómo yo me miraba. Calculaba cada cosa que me iba a comer, hasta un punto que dejé que todo eso me controlara. Mis días giraban en torno a mis horarios de comida y poco a poco caí en la anorexia. Estuve así casi 5 años. Gracias a Dios, a pesar de esas malas decisiones, no permitió que eso afectara mi salud a tal grado de morir. Aunque estaba luchando por mejorar mi alimentación, porque estaba muy baja de peso, mis pensamientos estaban siempre dedicados a mantenerme delgada y verme bien. Luego, cuando entro a la universidad, conozco a Diego. Nos hicimos muy buenos amigos. Luego novios y más adelante nos casamos. Haber conocido a Diego fue un regalo inmerecido de Dios, porque aunque nuestra relación no ha sido perfecta, Dios nos ha santificado a través de ella. Como Diego dijo, a los 6 meses de casado nos vamos a Alemania por su trabajo, y yo tuve que dejar mi trabajo y mi familia. Al estar allá me tocó estudiar el idioma para poderme comunicar y entender, porque pues para adaptarme necesitaba aprender el idioma. El primer año fue bien difícil para nuestro matrimonio, porque yo era una mujer muy voluntariosa. No conocía mi rol como esposa, y a pesar de que yo quería poner todo de mi parte para que nuestro matrimonio funcionara, siempre causaba alguna pelea. Era muy exigente y seguía creyendo que yo merecía todo. A los 3 años de estar en Alemania, mi hermana menor llegó para hacerse un chequeo de la vista. Ella hoy no está aquí, porque justamente está allá haciéndose otro chequeo, porque ella a los 14 años sufrió una enfermedad muy, muy seria, donde casi muere. Pero gracias a Dios, ella está hoy con vida, aunque sus ojos quedaron muy afectados. En ese momento, en su visita, ella empieza a hacerme muchas preguntas sobre Dios. Me decía que ella no podía creer que Dios existiera, ya que si se suponía que Él era bueno, entonces ¿por qué la hizo pasar por esa enfermedad?
Y en ese momento pues yo no supe qué decirle. Porque aunque toda mi vida yo había escuchado de Dios, había ido a misa, había participado en grupos juveniles de la iglesia, había hecho todos los sacramentos, ¿verdad? Como el bautizo, la comunión y la confirmación. Yo no tenía las palabras para explicarle que Dios, a pesar de todo, era bueno. Sabía que Él tenía un plan y seguro que todo era para bien. Yo le decía que no sabía por qué, pero sabía que Dios sí existía. Luego que ella se fue, yo hablé con Diego porque yo sabía que él sí tenía el conocimiento de Dios, ¿verdad? Mucho mayor al mío. Y que seguro él sí podía responderle a mi hermana sus dudas. Pero Diego me dijo que leyera la Biblia, que ahí encontraría las respuestas. Y entonces empecé a leer, ¿verdad? Empecé a leer desde el principio. Empecé por Génesis y eso fue en el año 2017. Mi objetivo de leer la Biblia era por ayudar a mi hermana a confiar en Dios. Sin embargo, Dios me estaba permitiendo a mí conocerlo a Él de verdad. Yo recuerdo que no podía parar de leer. Cada vez era mayor mi necesidad por su palabra y empecé a darme cuenta de muchas cosas que no conocía. Luego de Génesis, pues como me gustaba ir en orden, pues seguí con Éxodo, Levítico, y así en orden, ¿verdad? Algunos me empezaron a costar un poquito, entonces decidí pasarme del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y empecé leyendo Mateo, Hechos, Romanos, y sin darme cuenta, Dios me estaba transformando. Empecé a conocer a Dios y a conocer quién era yo en realidad. Me di cuenta del horror de mi pecado, que por lo mismo no merecía nada, más que muerte. Y por el contrario pude ver lo santo, lo bueno, lo justo y fiel que era Dios. Características que pues hasta ese entonces yo no sabía. Regresamos a Guatemala en el 2020, en enero, y por la pandemia empezamos a ir a la iglesia donde va mi suegra Ruth, que es aquí, en Antorcha. Y a lo largo de ese año, en cada sermón y estudio, cada lectura de la palabra, Dios me ha seguido mostrando en su misericordia quién es Él, quién soy yo y su obra perfecta en Cristo Jesús. Y ahora entiendo lo que quiere decir, en Corintios 5:17, porque a mí me pasó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo ya no soy la misma persona que era antes de conocer a Dios, porque para su gloria Él me hizo de nuevo. Ahora vivo sometida al Señor, lo cual me llena de un gozo inmenso, porque Él gobierna por completo mi vida. He aprendido lo que es el contentamiento, porque a pesar de las cosas pues malas que le pasan a uno siempre está agradecido, ¿verdad? Y contento. He aprendido a adorarlo en medio de la tribulación, a perdonar y a pedir perdón. También en Él he podido darme cuenta de mi pecado y me ha dado la oportunidad de arrepentirme y reconocer que Cristo es suficiente y lo único que necesito en mi vida.